Hoy vamos a hablar de 17 apellidos argentinos que alguna vez existieron, rastros de una identidad que se fue diluyendo entre papeles amarillentos y censos antiguos. Volvemos a las fotos en sepia donde Achával brillaba en tertulias criollas. Pagliere sonaba a barrio italiano mientras Calvetti o Belmonte se mezclaban con oficios y estaciones de tren. Detrás de cada uno hay un linaje, una promesa y tal vez una historia que merecía contarse una vez más. De raíces vascas, Achával fue un apellido asociado con familias patricias, sobre todo en el noroeste argentino y Buenos Aires. Su presencia evocaba prestigio y una herencia ligada a la aristocracia criolla, ya que su origen está ligado a la nobleza española. Argentina tenía el mayor número de personas con el apellido Achával, con una incidencia de 2.830. Esto sugiere que el apellido Achával pudo haber sido traído a Argentina por los primeros colonos españoles. Con el tiempo, sin embargo, Achával fue perdiendo fuerza frente a apellidos más extendidos y cotidianos. Se encuentra principalmente en registros históricos o genealogías familiares especializadas, y su uso cotidiano es limitado. La historia de Achával refleja cómo ciertos nombres, aunque ligados a estatus social o riqueza, pueden desvanecerse por cambios demográficos y migraciones internas. Mirando al pasado, fue un apellido que funcionaba como marca de linaje y posición. Probablemente derivado de pagliaro o relacionado con la palabra paja, pagli, llegó a Argentina con la gran inmigración italiana de fines del siglo XIX. Se asentó especialmente en Buenos Aires y Santa Fe, donde sus portadores participaron de oficios diversos, desde comercio hasta trabajos rurales. Este apellido italiano, Pagliere, nunca fue un apellido masivo, y muchas familias optaron por simplificaciones o variantes más fáciles de pronunciar en el entorno hispanohablante. Hoy Pagliere es raro, y su mención evoca comunidades italianas que mantuvieron tradiciones y lazos familiares muy estrechos. Es un apellido que nos recuerda a un país de migraciones, donde la identidad de un apellido podía reflejar tanto el origen geográfico como la adaptabilidad cultural. Calvetti, de origen italiano, se vinculó históricamente con familias que emigraron hacia Argentina en busca de oportunidades en la industria y el campo. Su asentamiento se concentró en Rosario, Mendoza y algunas áreas rurales. La rareza de este apellido refleja la fragilidad de los linajes inmigrantes que no lograron expandirse ampliamente ni mezclarse con grandes comunidades urbanas. Hoy Calvetti sobrevive en pequeñas localidades o registros genealógicos especializados. Calvetti refleja la memoria de los linajes pequeños que se mantiene más como eco histórico que como presencia cotidiana. El apellido Chips es inusual, posiblemente derivado de un apodo o de un término relacionado con el trabajo de la madera. Es extremadamente raro en Argentina. Pudo haber llegado con inmigrantes británicos o anglosajones, pero nunca logró consolidarse como apellido frecuente. Chips está prácticamente extinto, sobreviviendo solo como curiosidad en archivos históricos o genealogías. Su rareza refleja cómo ciertos nombres inmigrantes, sin una comunidad extensa que los respalde, desaparecen con el tiempo, dejando solo ecos de un pasado donde la diversidad de apellidos era mucho mayor y donde incluso las variantes más pequeñas tenían su propia historia de identidad y pertenencia. Inicialmente se cree que Hatman, en la Edad Media, era un nombre, que con el correr del tiempo se convirtió en apellido, aunque también los apellidos se convirtieron en una herramienta para clasificar a las personas en grupos, ya sea por ocupación, lugar de origen, apadrinamiento, parentesco, adopción e incluso características físicas. Se cree que llegó a Argentina con inmigrantes europeos, pero nunca se consolidó como apellido fuerte, e incluso se considera la idea de que hay un error de escritura en el mismo, ya que era común que sucediera en esos tiempos. Actualmente Atman es un apellido casi inexistente, absorbido por nombres más comunes o desaparecido por asimilación cultural. Rumech probablemente sea una adaptación de un apellido original inglés o escocés, que debido a las olas migratorias o simplemente por culturización se modificó y resultó en Rumech. Inicialmente su primer registro se da en Estados Unidos al principio del siglo XVII, por lo que se cree que desde ahí se expandió hasta llegar a Argentina. Es un apellido de lo más extraño en relación a aquellos que derivan más de España, Italia o Francia. Su significado podría estar relacionado con alguien salvaje o impredecible. Es un apellido con pocos registros asentados, por lo que se cree que ha desaparecido aunque no se consiga información concreta. Variante de Pagliere.
Pagliarini tiene raíces italianas y se encuentra en pequeñas comunidades de Santa Fe y Entre Ríos. Nunca alcanzó una presencia significativa en el país y su uso ha disminuido notablemente. Su significado original podría estar relacionado con ocupaciones como tejedor, granjero o persona que vivía cerca de un pajar, y el sufijo ini indica un diminutivo, sugiriendo pequeño Pagliaro o descendiente de Pagliaro. Este apellido es ejemplo de cómo la adaptación de nombres inmigrantes a veces conlleva pérdida de forma y popularidad, y cómo ciertos apellidos, aunque melodiosos y cargados de identidad, pueden quedar relegados a registros genealógicos y la memoria familiar. Ballestrero, de origen español y posiblemente ligado a la palabra ballesta, llegó a Argentina con la inmigración de fines del siglo XIX. Su sonido denota un aire de nobleza y cierta resonancia medieval, que quizá inspiró respeto y curiosidad en las comunidades italianas porteñas. Nunca fue un apellido masivo, y su presencia se mantuvo limitada a familias que preservaron la tradición y el linaje. Aunque el apellido Ballestrero no es común, existen figuras históricas con apellidos similares, como el capitán de fragata Domingo Ballestero, quien tuvo un rol militar y político en San Nicolás de los Arroyos. Hoy Ballestrero aparece principalmente en registros históricos y genealogías, su eco resonando apenas en pequeños círculos familiares. Ballestrero simboliza la delicada frontera entre memoria y olvido, donde la historia familiar puede sobrevivir solo como susurro archivístico. De raíces españolas o portuguesas, Belmonte significa Monte Bello y remite a paisajes pintorescos y estancias rurales. En Argentina se vinculó con familias de clase media y alta que buscaban proyectar un apellido evocador y distinguido. Sin embargo, su uso ha disminuido con los años, sobreviviendo en pequeños grupos y registros privados. La historia de Belmonte ilustra cómo algunos nombres que alguna vez representaron prestigio o identidad local pueden desvanecerse frente a apellidos más comunes o más prácticos para la vida urbana. Es un apellido que ha tenido una vasta extensión en Argentina, aunque no es de los más populares. Creemos que quedan pocos registros de este apellido. Sbaraglio, apellido italiano con un sonido distintivo y melódico, llegó a Buenos Aires con la inmigración de finales del siglo XIX. Se asentó en comunidades italianas, donde sus portadores trabajaron en oficios urbanos y rurales. Nunca fue un apellido masivo, y muchas familias se asimilaron a nombres más comunes o cambiaron variantes para facilitar la integración. Hoy, Sbaraglio es raro, y su existencia se mantiene en registros históricos o genealogías familiares especializadas. Este apellido nos hace notar cómo la riqueza y diversidad de apellidos que Argentina recibió con sus olas migratorias pueden ser tan variados y resistentes al paso del tiempo, aunque hoy muchos ya no estén en los registros. De origen holandés, Van der Meulen llegó a Argentina con inmigrantes de Países Bajos o Bélgica. Su presencia siempre fue limitada y estuvo concentrada en ciertas zonas rurales. Con el tiempo, muchas familias simplificaron el apellido, lo que contribuyó a su disminución. Hoy es un apellido en peligro de extinción, recordado solo en archivos históricos y genealogías. Su historia refleja cómo la adaptación cultural y la movilidad social pueden afectar la supervivencia de ciertos nombres, y cómo la memoria de los linajes europeos se preserva en ecos fragmentarios que revelan la complejidad del tejido social argentino. Nethercote, este apellido, de resonancia toponímica y probablemente británica, pudo referirse a cabañas del valle o lugares rurales en Inglaterra. Llegó a Argentina con inmigrantes británicos, pero nunca logró consolidarse en comunidades amplias. Hoy está prácticamente extinto y solo sobrevive en registros históricos o menciones genealógicas. Nethercote simboliza cómo ciertos apellidos que no encuentran un entorno social sólido tienden a desaparecer, dejando tras de sí un recuerdo curioso de la diversidad cultural que alguna vez circuló por el país, un eco de historias y migraciones que apenas se percibe en la memoria colectiva. Reynaud, probablemente de origen normando o francés, llegó a Argentina con inmigrantes europeos y se mantuvo siempre raro. Su sonoridad arcaica denota raíces medievales y un aire de antigüedad. Hoy Reynaud es casi olvidado, absorbido por variantes más simples o desaparecido por completo. Nombrarlo remite a un país de historias entrelazadas, donde los apellidos europeos traían consigo identidad, oficio y origen, y cómo la transformación social y lingüística puede reducir a casi nada nombres que alguna vez contaron historias completas.
Temples, evocando asociaciones religiosas o medievales, podrían haber surgido en familias vinculadas a iglesias u órdenes religiosas europeas. Su presencia en Argentina fue siempre limitada y hoy está prácticamente extinto. Su origen tampoco está demasiado definido. Podría haber llegado a Argentona con las inmigraciones, pero nunca fue un apellido popular o que se extendiera tanto. Temples es ejemplo de cómo los apellidos, aun cargados de significado histórico, pueden desaparecer en contextos migratorios donde la asimilación lingüística y cultural predomina. ¿Conoces algunos de estos apellidos? ¿Los habías sentido nombrar alguna vez? Déjanos en comentarios o contanos algún otro que conozcas. Derivado de un topónimo inglés, Southwark llegó con inmigrantes británicos pero nunca se consolidó. En la Argentina contemporánea es ausente el registro, sobreviviendo únicamente como curiosidad histórica. Southwark es un ejercicio de nostalgia hacia la diversidad cultural y lingüística que alguna vez se respiraba en barrios portuarios y comunidades de inmigrantes. Un recordatorio de nombres que, aunque raros, trazaron la historia del país de manera silenciosa. No podemos corroborar si existe aún o no, pero de alguna manera dejó una pequeña huella que nos hizo saber de su existencia. Woodbine, posiblemente vinculado a la palabra inglesa wood o a términos dialectales, Woodbine tuvo mínima presencia en Argentina, traído por inmigrantes británicos. Es posible que el apellido se haya modificado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un apellido similar en Argentina es Weckert, de origen alemán, que se encuentra en la provincia de Santiago del Estero. Hoy es un apellido extinto, conocido solo por genealogistas e historiadores. Su historia refleja cómo la identidad familiar puede perderse frente a la modernidad, y cómo ciertos nombres, que alguna vez fueron parte del mosaico cultural argentino, permanecen únicamente como ecos en documentos y memorias de especialistas. Drobeta, Drobetti, estas variantes, italianas o francesas, se establecieron en pequeñas comunidades, pero nunca lograron difusión significativa. Ambos apellidos derivan de un tronco italiano. A menudo los apellidos que comienzan con di indican descendencia como hijo de, y es posible que Drobeta o Drobetti se refiera a una rama familiar específica de un lugar o persona de origen similar. La falta de una diáspora amplia las llevó al borde de la extinción. Hoy sobrevivir como Drobeta o Drobetti es excepcional y se limita a registros familiares o históricos. Su existencia nos recuerda que cada apellido contiene historias de migración, adaptación y transformación, y cómo la memoria de linajes minoritarios puede persistir solo en fragmentos de archivo, evocando un pasado que de otro modo se habría perdido por completo. Estos apellidos, con sus raíces en la inmigración europea, la herencia criolla y las comunidades judías, reflejan la diversidad de Argentina. Algunos, como Aparicio o Achával, aún persisten, pero otros, como Chips, Hatman o Nethercott, son ecos de un pasado que se desvanece. La historia de estos nombres nos recuerda cómo las migraciones, los cambios culturales y las transformaciones demográficas dan forma al paisaje de los apellidos en un país tan plural como Argentina.